Hola, ¿se escucha? ¿Bien? Bueno. Hola, ¿ahí bien? Sí, bueno. Buenas tardes a todos, todas, todes que vinieron un poco a conocer de qué se trata este material que se está lanzando. Hoy es la primera vez que se presenta en público. Mi nombre es Patricia Lizarraga, yo soy de la Fundación Rosa Luxemburgo, creo que ahí se escucha mejor. Y de alguna manera la idea es introducir a Marcos y a Fernando, que son quienes hicieron este libro. Nosotros estuvimos acompañando. Es un libro que nace en la pandemia, que nace en los primeros meses de la pandemia, un poco también con la preocupación de que el tema de la alimentación ya venía siendo un tema muy urgente en Argentina. A finales del 2019 se había conformado esta Mesa Argentina contra el Hambre. Venía siendo un tema que se iba a tomar desde el gobierno. En ese momento se había planteado el nuevo gobierno, ¿no?, como un tema prioritario. Vino la pandemia y lo que sucedió fue el recrudecimiento de un montón o empeoramiento de indicadores que tenían que ver con el acceso a alimentos, con la inseguridad alimentaria en toda la región. Entonces veíamos, y también desde la Fundación Rosa Luxemburgo tomamos este tema como un tema central, y ahí invitamos a Fernando y a Marcos a poder pensar un material que sobre todo explique de forma sencilla de qué hablamos cuando hablamos de dos modelos en disputa: el modelo hegemónico de producción agroalimentaria y las alternativas que los movimientos sociales, las organizaciones vienen construyendo para otra forma de producir, otra forma de consumir, otra forma de concebir el alimento. Este material busca eso, sobre todo, que sea algo accesible, entendible y sobre todo trabajado en los territorios y en todas partes. Por eso también es de acceso gratuito. Nosotros lo que queremos es que se difunda lo más posible y que esté en todos los espacios de formación, y sobre todo nos parece también muy simbólico y muy importante que este libro sea lanzado hoy en un espacio de trabajadores y trabajadoras del Estado vinculados a la agricultura familiar. Sería, creo que, súper interesante y bueno que los técnicos y técnicas de la agricultura, de la Secretaría de Agricultura Familiar, puedan contar con este material para el trabajo que hacen en los territorios, y sobre todo el Ministerio de Agricultura. Así que celebramos que sea en este espacio, agradecemos el interés de estar hoy acá, y bueno, y paso la palabra a Marcos y a Fernando, o a Fernando primero, para empezar y contarles de qué se trata y por qué también quisimos hacer este material. Bueno, buenas tardes. La verdad, una emoción muy grande. Estoy muy agradecido en principio por la invitación a escribir este librito. Le decimos librito porque por el tamaño. Cuadernillo, arrancamos como que iba a ser un cuadernillo, después se nos hizo largo, después lo achicamos. Lo que decía Patricia, el objetivo era hacer un poco de divulgación con respecto a lo que dice el título, ¿no? Alimentación en Argentina entre los derechos y los negocios. Estas dos formas de concebir la alimentación por estos dos sistemas. Por un lado, los agronegocios, la agroindustria, todo el capital financiero, las grandes cadenas de supermercados que operan sobre un sector de la alimentación, un sector importante, con una lógica de lucro, con una lógica de ganancia y de concentración económica. Y que en algunos casos no es solo la concentración, extranjerización, sino que llega a un control efectivo de cadenas de valor completas en determinados territorios y en determinadas producciones. Y por el otro lado, el sistema de la soberanía alimentaria, el sistema diverso de la agricultura campesina, indígena, familiar, agroecológica, que tiene varios nombres, los sujetos, además de los que dije: chacareros, que se les dice en pampa húmeda, crianceros, como se dice en la Patagonia, huerteros y huerteras y demás, que están enmarcados también recientemente, y gracias al trabajo militante de muchas personas, estamos
enmarcados en el paradigma de la soberanía alimentaria. El trabajo de este material entonces tiene una descripción de estas cadenas de estos dos sistemas en la Argentina, a partir de no todas las producciones, sino algunas que nos parecían lo suficientemente simbólicas como para representarlas en el material. Y eso por lo que podría llamarse la estructura. Y también nos metimos con temas de coyuntura, de pandemia, con la coyuntura de las megafactorías porcinas, del trigo transgénico, de cosas que fueron sucediendo en los años 2020 y 2021. ¿Qué pasó con un tema tan prendido fuego como la alimentación en la Argentina? Fue a imprenta y pasó dos cosas que no están en este material, que sí son de coyuntura, que son el acuerdo con el Fondo Monetario y la guerra de Ucrania. Dos fuentes de empujar los valores de los alimentos hacia arriba, que bueno, los estamos discutiendo y los estamos charlando, pero que no los van a ver en este material y que lo quería mencionar. Le paso a Marcos y cualquier cosa sigo hablando después. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que un placer estar en esta instancia, agradecer a la Fundación que nos da la posibilidad de difundir nuestras ideas de manera gratuita, que es lo que queremos, ¿no? Contribuir a un debate colectivo de manera la más amplia posible, la más libre posible, que estén circulando estas ideas, alimentando a este debate colectivo que entendemos tan urgente y tan necesario. Y señalar también que, a pesar de que es este librito cuadernillo, aparece el nombre de Fernando y el mío, en realidad es una obra colectiva, en algún punto, porque reúne, sintetiza reflexiones colectivas de distintas personas, colectivos, organizaciones que venimos transitando a tientas de alguna manera este camino de la soberanía alimentaria. Y de hecho cuando Pato nos propuso hacer este cuadernillo fue una propuesta hecha a la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines. Entonces yo quisiera también compartirles un poco de qué se trata esto de la red, porque Fernando integra la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur de la Universidad Nacional de San Luis, y yo integro la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Ahí acaba de llegar Andrea Graciano, compañera también de ese espacio, y acá está Carlos Carballo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía de la UBA, y María Isabel Tort de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Giberti en la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, 4 espacios que integramos esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria, que nació ya hace unos 20 años en el país y que nuclea hoy a 67 espacios en todo el país, que nos proponemos dar la discusión pública sobre este sistema agroindustrial dominante, hegemónico, y sobre todo la defensa de la soberanía alimentaria y de la agroecología. Entonces, en algún punto, lo que buscamos en este cuadernillo fue traducir ese camino compartido, ¿no?, de todos estos años de construcción de este paradigma, ¿no?, porque presentamos a la soberanía alimentaria como un sistema, con todos los componentes de un sistema, y un sistema o un paradigma antitético, contrapuesto y superador a ese modelo, a ese sistema que al día de hoy sigue siendo dominante, que sigue siendo hegemónico, ¿no? Y como dos sistemas, como decía tanto Pato como Fer, en disputa, ¿no? Y nos metemos de lleno, no rehuimos a esa discusión que se enarbola hace tiempo de, bueno, estos dos sistemas que parecen tan antitéticos, ¿pueden coexistir? ¿No puede haber una convivencia armoniosa, como se habla ahora, ¿no?, de esta Argentina armónica tan actual, esta discusión? Y bueno, decididamente ahí damos nuestra opinión, creo que es una opinión colectiva de que no, porque básicamente un sistema avanza y se come el otro, se lo fagocita. Tanto desde el avance del capital, ¿no?, el sistema dominante está propulsado de alguna manera por los grandes capitales transnacionales con toda su fuerza y, digamos, avanza, ¿no?, como han avanzado en nuestro país, a fuerza de desmonte, a fuerza de destrucción de bosques, selvas humedales, a fuerza de destrucción de comunidades campesinas y de pueblos originarios, de forzarlos al éxodo a las grandes ciudades.
y al mismo tiempo porque impone, y digo, este es el término que elegimos con FER, impone una tecnología, un paquete tecnológico que se come a los demás. Entonces, si yo amorosamente reservé semillas de mi maíz, de mi abuelo, pero mi vecino me planta el maíz transgénico, ese maíz me termina contaminando, me termina polinizando mi maíz. Entonces, por más que yo quiera en ese campo hacer una plantación de un maíz agroecológico con una semilla criolla reservada generación tras generación por parte de mi abuelo, físicamente no es posible porque la decisión de ese productor, mi vecino, me va a terminar afectando mi propio cultivo. Y del mismo modo, ni que hablar con los agrotóxicos. Este modelo que utiliza 600 millones de litros de agrotóxicos en nuestro país. Tenemos el privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo, y como se ha demostrado en una experiencia de la que hablamos en el librito, la experiencia de la Aurora, una experiencia que hace 30 años que hace agroecología extensiva, 670 hectáreas de manejo agroecológico extensivo, sin embargo rodeada de campos convencionales. Y a pesar de que Juan Kier hace 30 años decidió que en ese campo no entrara una gota de fertilizante sintético, una gota de agrotóxico, ningún transgénico, esos agrotóxicos están presentes en el campo de Juan. Y le llegan por el agua de lluvia, le llegan por la escorrentía, le llegan por la lixiviación, y lo interesante es que cuanto más cerca está de sus vecinos, más presencia de esos residuos de agrotóxicos y menos presencia de las lombrices, que muy inteligentemente se escapan del veneno y se van hacia el centro del campo, que es el que más lejos está de la exposición a los venenos. Y al tiempo en que nos metemos de lleno en esa discusión sobre la posible convivencia de los modelos como se agita actualmente, nos detenemos una parte importante del libro a analizar los impactos que ese modelo agroindustrial, que ese sistema agroindustrial dominante, hegemónico, tiene en nuestros territorios, que van desde básicamente, como decimos en primer lugar, un modelo que nos está enfermando y nos está matando, ¿no? Con esos 600 millones de litros de agrotóxicos se han multiplicado, como diría Damián Berseñaz y Alejandro Ballini, las enfermedades, y se han transformado los modos de vivir y de morir en los territorios como consecuencia de este modelo impuesto. Aumento de los cánceres, de las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema endocrino, abortos espontáneos, trastornos de fertilidad, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, que sufren de 12 a 14 millones de personas de manera directa por vivir en contacto directo con estos agrotóxicos, pero que en realidad, y esta es una invitación a la reflexión colectiva, nos afectan a todas y todos, porque esos agrotóxicos que están presentes, que se utilizan en esa cantidad y en esa diversidad, están presentes en el agua que bebemos, en el aire que respiramos y en los alimentos que comemos. Y de esa manera llegan a todos nuestros cuerpos, estemos donde estemos. Estemos en Napenay, en Chaco, o estemos acá en la mismísima Ciudad de Buenos Aires. Entonces también es una invitación colectiva a decir, este modelo que nos enferma y que nos mata, nos está afectando en el campo y en la ciudad por igual, ¿no? Entre otros efectos devastadores que seguramente Fernando nos va a compartir. Sí, y también para este debate de la coexistencia y demás, esto que decía Marcos, el sistema de los agronegocios tiene pretensiones de hegemonizar más todavía los territorios, la tierra en concreto, los mercados y las culturas. En todos esos planos son agresivos y pretenden avanzar más de lo que ya han avanzado. Entonces ahí hay un montón de disputas. Nosotros nos metimos con un tema, sabemos que nos metimos con un tema complejo, y una de las cuestiones que nos, por lo menos a mí me ha pasado de compartir este material, es adelantar que no hay soluciones del tipo de bala de plata, de que algo en un momento va a suceder y se va a revertir las cosas que no deseamos y van a florecer las que sí. Eso no va a suceder un día de ninguna manera, en ninguno de estos planos de los que estoy hablando. Entendemos que hay como una especie hay una serie de disputas territoriales en sentido amplio, también de los territorios inmateriales, del lenguaje, del conocimiento también. Y bueno,
de alguna manera todos y todas estamos en alguno de esos planos actuando en uno u otro de los modelos. Otra cosita más que quería decir. No pudo venir Sebastián hoy, avisó hace un ratito que no llegaba, que es el diseñador e ilustrador y que hizo infografías. El material también tiene un valor que nos parece que está bueno en ese sentido, en el arte y en la imagen. Y con respecto a estos sistemas en disputa, yo, además de ser parte de la Caliza Biosur, trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y soy delegado de ATE. También por eso me gusta estar hoy acá y me encanta que nos hayan invitado y estar haciendo esta actividad acá. En el plano de las políticas públicas, solo voy a decir dos cosas. No se puede proponer como un objetivo político la coexistencia como lo están proponiendo algunos altos funcionarios y algunos representantes de las empresas de los agronegocios o algunos personajes de los mundillos académicos. No puede ser un objetivo porque, como dijo Marcos, en todos los planos que los agronegocios agreden a los pueblos, no solo a los sistemas agroecológicos, sino a la salud colectiva, a los consumidores y consumidoras, y como esos motivos de esa agresión son tan estructurales que no los pueden revertir porque están adictos a los agrotóxicos, a los fertilizantes, están acostumbrados a hacer monocultivos, entonces eso no se va a revertir y no es lo que están planteando revertir. Ahí es donde no somos originales en decir que son falsas soluciones. Lo vamos a decir así, son falsas soluciones. Entonces, en el plano de la política pública, lo deseable es que se limite cada vez más y más fuertemente a los sistemas de los monocultivos y de los agronegocios. Digo más porque ya hay limitaciones que son territoriales, que son parciales, como son, por ejemplo, las limitaciones a la deforestación, a las aplicaciones de agrotóxicos en periurbanos, la ley de etiquetado frontal. Son políticas importantes de empezar a limitar al sistema de los agronegocios y la agroindustria. Y después lo otro, el apoyo sostenido como política pública y política de Estado de una forma mucho más clara al sistema de la agroecología y la soberanía alimentaria. En el mundo de las políticas públicas entendemos que necesitamos plantear la urgencia de esos dos planos, la limitación a los agronegocios y el apoyo claro y concreto desde los estados y en todas sus instituciones y escalas, y desde la sociedad también, al mismo tiempo. También agregar que otro de los objetivos que nos propusimos en el libro es tratar de caracterizar este paradigma de la soberanía alimentaria, ¿no? Y esto también creemos que es necesario, que es urgente, porque hay mucha manipulación alrededor del concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Ustedes recordarán cuando se anunció en el 2015 el Plan Estratégico Agroalimentario, se decía que esa medida era en dirección a la soberanía alimentaria. Y luego volvió a aparecer el concepto cuando se anunció la fallida expropiación de Vicentín, ¿no? Y fue interesante porque muchos periodistas en esa oportunidad tuvieron que salir a googlear qué era soberanía alimentaria, porque en el discurso presidencial se había dicho que eso era un paso en dirección a la soberanía alimentaria. Y hubo una gran discusión, ¿no? Bienvenido ese debate público que ahí se abrió de, efectivamente, la expropiación de Vicentín. ¿Es una medida que va en dirección a la soberanía alimentaria o no? Y nosotros un poco abordamos esa cuestión acá, diciendo, bueno, ¿qué tendría que haber pasado? No. Justamente, exactamente. Bueno, ¿cómo producimos sin agrotóxicos? Bueno, la buena noticia es que sí se puede producir sin agrotóxicos, ¿no? Y uno de los pilares... Sí, claro que... No, pero bienvenido al debate.
Sí, sí. No, yo lo que te puedo decir es, mira, ya en nuestro país, no en la academia, no es algo que... No, igual buenísima la pregunta. Retomo lo otro y voy a esa discusión que es central en esto. Sí, ahora vamos a lo... Hay 5.000, te respondo cortito y volvemos al debate. Hay 5.525 establecimientos agropecuarios en Argentina que al día de hoy practican distintas formas de agricultura orgánica, agroecológica o biodinámica. Déjame terminar. Censo Nacional Agropecuario del 2018. ¿Estás dispuesto a escuchar o querés venir a transmitir algo? Bueno, tenés producciones de maíz, tenés producciones de soja, tenés producciones de trigo. Igual enhorabuena, la pregunta del compañero va a uno de los mitos fundantes de este sistema agroindustrial dominante. No podemos producir sin venenos y sin agrotóxicos, no se puede producir sin químicos. Y esto le pasa a los propios productores, que también están atravesados por ese modelo químico en todas las escalas. El pequeño, el grande, el productor familiar. La agricultura familiar campesina e indígena también está fuertemente atravesada por un modelo químico dependiente. Los compañeros, incluso las organizaciones campesinas que están avanzando hoy en una transición a la agroecología, también encuentran dificultades estructurales, serias, para avanzar hacia la agroecología. Pero ¿se puede producir sin químicos? Claro que sí. En estos 12.000 años de aventura colectiva llamada agricultura, en el último segundo, en los últimos 50 años se empezó a producir a base de químicos. Entonces, y la buena noticia es que no es una idea de la universidad, no es que nosotros de las universidades decimos se puede producir sin químicos, pero no hay nadie en el territorio que pueda hacerlos. Por eso traemos a colación las 5.525 experiencias que en nuestro país, acá y ahora, ya están haciendo agroecología. Desde la escala más pequeña, desde la agricultura familiar campesina e indígena, en lo urbano, en lo periurbano, en lo extensivo y en lo intensivo rural, e incluso como la experiencia que les mencioné de la Aurora, de 670 hectáreas de manejo agroecológico exclusivo hace 30 años. Esto también para desmitificar otro de los mitos, y es que la agroecología está llamada a hacer la huerta en el patio trasero de casa o en superficies pequeñas. No, también es posible hacer agroecología a gran escala. Y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Es decir, la agroecología está avanzando a pasos agigantados en todo el mundo, en tanto ciencia, en tanto práctica, en tanto movimiento social, y sin ir más lejos, la propia FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, viene bregando hace tiempo por un cambio de paradigma, no de manera hegemónica la FAO, pero el año pasado se aprobaron unas recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores, desde la cual se hace un llamamiento a todos los estados a establecer políticas públicas activas de visibilización, de fomento y de protección de la agroecología en los distintos países, ¿no? Sí, otro tipo de producción muy difundida en la Argentina, que es en absoluto dependiente de agrotóxicos y de fertilizantes, es la ganadería en sistema de pastizales naturales. Son literalmente decenas de miles de familias viviendo en el monte, en el Espinal, en la región chaqueña, en la Patagonia, criando majadas de animales para la producción con la vegetación natural de cada territorio. Y también el otro debate, por eso yo estudié agronomía en una universidad pública, y este debate yo empecé en el 99 cuando empecé a estudiar, cuando se estaban imponiendo los transgénicos, y este era el debate, el principal debate, si se podía o no se podía, desde una perspectiva alimentaria que pretendemos que sea más amplia, que incluya la agricultura, pero que sea más amplia. Hay otra pregunta importante, que es: ¿lo que se produce de los agronegocios es alimentario o no? O en todo caso, lo que no es alimentario,
¿es grande o es chico? Y ahí vemos que vamos a soja y maíz, específicamente, que es donde los agronegocios han centrado sus esfuerzos de ganar mercado y de ganar tierra. La soja y el maíz tienen varios destinos industriales concentrados. Digo, de Argentina se exportan granos, se exportan aceite y se exportan harinas. Pero ¿cuáles son los usos que se dan en este país y en otros países? Y ahí vemos que hay algunos que son para nada alimentarios, como es los agrocombustibles, hacer combustible para motores con aceite. No lo voy a decir yo, o sea, yo lo voy a decir como repitiéndolo. Es un crimen alimentar motores con los frutos de la tierra, que además esos monocultivos tienen un montón de desventajas ambientales, económicas y sociales y demás. Y los usos que sí son alimentarios de los agronegocios es la ganadería industrial, los megasistemas de ganadería que tienen un montón de contraindicaciones que las trabajamos en esta publicación, las mencionamos, y los comestibles ultraprocesados. Esos son los dos destinos alimentarios que tienen la soja y el maíz transgénico en Argentina. Que los comestibles ultraprocesados, que es una caracterización, un concepto que nos han traído el NUPES, el Núcleo de Pesquisa en Epidemiología y Salud Pública de San Pablo, la clasificación NOVA de alimentos, que dice qué son los ultraprocesados, y ahí están todos los comestibles muy promocionados por la industria, que tienen muchos ingredientes y que los vemos en cada uno de los rubros alimentarios, en lácteos, en panificados, en productos cárnicos. Lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y ahora el Estado argentino con la ley de etiquetado frontal, es que esos alimentos tienen que ser, la recomendación de salud pública es evitarlos. Eso se viene diciendo desde las organizaciones, venimos haciendo eco. Hoy es un mensaje claro desde la FAO, desde las Naciones Unidas, de las instituciones de salud pública, y es parte de las bases de la ley. Eso también, para analizar en contexto y con una visión de sistemas a los agronegocios, me parece que es algo grande y que lo tenemos que tener en cuenta. Dale. No, que me parece que no se escucha bien ahí, sí, ¿no? Ahí sí. No, que hay algo que está todo el tiempo en el libro y que es lo que nosotros queríamos de alguna manera plantear, es cuál es el modelo que produce alimentos, cuál es el modelo que está produciendo alimentos para el pueblo, pero sobre todo porque eso lo vimos en la pandemia, de que fueron los movimientos sociales, los movimientos campesinos los que sostuvieron precios, los que no especularon, los que mantuvieron los precios durante 6 meses para que el pueblo pueda acceder a alimentos sanos, armaron redes, se organizaron, se articularon y sostuvieron. Y lo que vemos, que es lo que está planteando Fernando y Marcos, el modelo de agronegocio no es un modelo que produzca alimentos, es un modelo que produce hambre, es un modelo que produce enfermedad, y es lo que también se plantea en la primera parte, es todas las enfermedades, además de las generadas por los agrotóxicos, por los venenos y demás en los territorios, que producen en los cuerpos, siendo Argentina uno de los países con mayores índices o las mayores tasas de obesidad infantil y malnutrición, ¿no? Entonces ahí está, creo que uno de los ejes es, bueno, tenemos dos modelos, pero hay un modelo que, pese a no ser un modelo hegemónico, es quien está alimentando al pueblo. Y eso es lo que nosotros queríamos de alguna manera plantear ahí, y lo que plantea Fernando, ¿no? Un modelo que produce combustible para autos y alimentos para animales en Asia, ¿no? Entonces ahí me parece que eso es central recalcar en el debate. Y retomando la discusión sobre los pilares de la soberanía alimentaria como paradigma, ¿no? Respondiendo, yo en eso coincido con el compañero. Vicentín, la eventual expropiación de Vicentín era una medida en dirección a la soberanía alimentaria, dependiera la respuesta de lo que se hacía con Vicentín.
Pero si expropiamos una empresa que hace crushing de soja, molienda de soja, transgénica, a partir de ese paquete tecnológico dominante, para exportarla a China u otros mercados, para seguir haciendo lo mismo, en alianza con YPF Agro, para cambiar soja por fertilizantes sintéticos o agrotóxicos, claramente eso no se inscribe dentro del paradigma de la soberanía alimentaria. Ahora, si expropiamos para hacer una empresa pública de alimentos y bebidas que apunte a generar alimentos de calidad en el mercado interno, proveyéndose de la agricultura familiar campesina indígena, dando valor agregado a través de la economía social y popular para el mercado interno, otra es el cantar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, decimos en primer lugar que hay otros modos de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos que genéricamente llamamos agroecología. Y ahí englobamos a la agricultura biodinámica, la permacultura, distintos modos, en plural, de producir nuestros alimentos sin depender de todo ese paquete de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos a los que recurre el modelo dominante. Incluso cuando nos dicen que no podemos producir de otra manera, Argentina es el segundo exportador mundial de orgánicos, cosa que pocas veces se dice, ¿no? Segundo exportador mundial de orgánicos en términos de superficie y octavo productor mundial de orgánicos en términos de productos exportados. El tema es que el 99% de esa producción, sin agrotóxicos, sin transgénicos, sin fertilizantes sintéticos, se exporta, no queda para el mercado interno, ¿no? Y ahí entra otro de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria, que esa agroecología por la que aboga es una agroecología de base campesina, centralmente poniendo en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena, porque es la agricultura familiar campesina indígena la que, como decía Pato, produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas. El agronegocio produce estos commodities que son, decimos ahí, alimentos para corporaciones, para donde vaya la demanda solvente. Si es agrocombustibles, irá a los agrocombustibles; si es hacer materiales para la industria 4.0, será para hacer materiales a la industria 4.0, pero no tiene por finalidad ni alimentar a nadie prácticamente, ¿no? Salvo para, como decía Fernando, proporcionar la materia prima para los ultraprocesados, que son el producto estrella de este modelo dominante. Entonces, agroecología de base campesina, poniendo en la centralidad a la agricultura familiar campesina indígena, y al mismo tiempo recuperar que la finalidad esencial de todo sistema agrícola es alimentar seres humanos, producir alimentos para alimentar seres humanos. Y ahí abordamos la discusión de si es posible hacer soberanía alimentaria exportando. Y ahí decimos, bueno, la prioridad de la soberanía alimentaria es garantizar la realización del derecho humano a la alimentación adecuada de los 45 millones de habitantes. Y si hay un excedente, ese excedente, por supuesto, poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados, ¿no? Entonces, la finalidad de todo sistema agrícola es alimentar seres humanos, y hacia el interior del territorio busca justamente garantizar la alimentación de nuestro propio pueblo. Eso no obsta a que si hay un excedente, y la buena noticia es que Argentina perfectamente puede tener excedentes de alimentos de calidad para compartir con otros pueblos y otros mercados, los podamos exportar. Y hacia el interior del territorio, la soberanía alimentaria también busca localizar los sistemas alimentarios, es decir, generar sistemas alimentarios kilómetro cero, producción local para abastecimiento local. Porque al buscar esa producción local para abastecimiento local, dinamizamos las economías regionales, nos permite acercar al productor directamente con el comensal, un precio justo para el productor y comensal, el encuentro cara a cara entre el productor y comensal, ¿no? Y la posibilidad de tener ese acercamiento directo en los distintos territorios. Y al mismo tiempo reduce los precios de los alimentos vinculados al costo, a la disminución del costo de la logística, que en un país tan grande como Argentina es muy alto, y en este contexto de crisis climática como la que estamos viviendo, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la circulación camión dependiente de esos alimentos de un punto al otro en un país tan vasto como la Argentina. Localización de los sistemas alimentarios, acercamiento del productor directamente con el comensal, y una articulación virtuosa entre la agricultura familiar campesina indígena y la economía social y popular para acercar, ¿no? y procesar esos alimentos sanos, seguros y soberanos producidos localmente para acercarlos al pueblo, ¿no? Ese acercamiento pueblo a pueblo entre la agricultura familiar y la economía social y popular. Y por último, la soberanía alimentaria también es una invitación muy profunda a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales.
tierra, agua, semillas, saberes, alimentos, ¿en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo y y al servicio de qué modelo de vida, básicamente, ¿no? Entonces, ahí nos metemos con la discusión alrededor de la cuestión de la tierra, la tierra en manos de quién, al servicio de qué modelo productivo, si las semillas pueden ser o no una mercancía como cualquier otra, librada a los derechos de obtentor y de patentes, o son, como lo propone el paradigma de la soberanía, un bien común, patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, si el agua puede seguir circulando como una mercancía que cotiza en bolsa, como nos desayunamos justo en el contexto de la pandemia, o es un bien común, un derecho humano que el Estado tiene que garantizar, si solamente deben primar los saberes tecnocientíficos controlados por un puñado de corporaciones y todo su andamiaje satelital de legitimación de poder, o recuperamos los saberes campesinos, los saberes de los pueblos originarios en diálogo de saberes con la ciencia digna, una ciencia que esté al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de las corporaciones, ¿no? Y por último, y volvemos al título del libro, la alimentación puede ser una mercancía como cualquier otra, librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista en la que rige la concentración económica en todos los eslabones, o es más bien un derecho humano que el Estado en todos los niveles tiene que garantizar. Entonces, por eso decimos que la soberanía va mucho más allá de lo que se nos hizo creer tanto cuando se anunció el PEA como cuando se anunció la eventual expropiación de Vicentín, que no fue, sino que es un verdadero paradigma en construcción de abajo arriba que tenemos que colectivamente construir para hacerle frente a ese modelo agroindustrial dominante que es muy fuerte en nuestro país y a nivel global porque está sostenido por un núcleo muy fuerte de los capitales transnacionales que han logrado construir este sistema que aún hoy es dominante y es hegemónico en nuestros territorios, ¿no? Una cosita más. Cuando hablamos de estos temas, yo lo vuelvo a pensar con algo que ya mencionamos, que es el tema del pensamiento complejo, ¿no? Reconocemos que es un tema complejo, la alimentación, que se toca fuertemente con muchos temas que la academia y la sociedad e incluso el Estado lo tienen separados. El Estado, la academia y nuestras cabezas también tienen por separado lo que es agricultura, lo que es economía, lo que es ambiente, lo que es cultura, lo que es educación. Podemos pensar en carrera universitaria, podemos pensar en ministerios, pero también pensemos en nuestro interior de cómo a veces vemos estas cuestiones sin relacionarlos. El pensamiento sobre la alimentación tiene una potencia, tiene varias. Una es que es un tema que nos interesa a todos y todas, y no es poca cosa eso. Y además, desde el análisis de situaciones concretas, nos permite unir estas cuestiones que se nos presentan como separados. Podemos hacer distintos cruces entre alimentación y salud, entre alimentación y cultura, entre alimentación y economía, y también es una invitación que cuando yo la escuché de otra persona me sentí interpelado y la repito siempre que puedo, que es decir, a partir del evento alimentario en sentido amplio de la alimentación como tema, en el sistema educativo se puede enseñar cualquier cosa y en todos los niveles. Se puede enseñar historia a partir de la alimentación, se puede enseñar esclavitud, se puede enseñar a partir de conflictos que tienen que ver con los sistemas alimentarios, se derivan conflictos ambientales. Cuando vemos en los informes de FAO que decía Marcos antes y que los reflejamos acá, a dónde están las personas hambrientas, muchas veces son los lugares donde hay conflictos bélicos. No es que faltó producción y no llegó la producción. Entonces, entender todos estos cruces, a mí me parece interesante. Por supuesto que al ser un tema tan amplio nos excede a todos y todas, pero en todo caso está bueno que haya organizaciones diversas que lo tomen con seriedad a cada uno de estos temas, lo desarrollen, lo investiguen y lo comuniquen, que en mi opinión hay muchas personas y organizaciones en Argentina que trabajan y comunican muy bien.
Y en todo caso nuestro trabajo ha sido de dar cuenta de esos conceptos y de esas experiencias. Dos cositas más que agrego antes del intercambio. También nos metimos, como decía Fer, en algunos temas de coyuntura en el libro, ¿no? Este libro fue escrito en un tiempo, en un espacio determinado, ¿no? Como bien decía Pato, en el contexto de la pandemia. Entonces, por un lado, nos metimos en la discusión sobre degradación ambiental en general y la emergencia del SARS-CoV-2 responsable del coronavirus que nos tuvo encerradas y encerrados casi 2 años, ¿no? Y cómo la degradación ambiental en general y sobre todo la intensificación productiva animal, ¿no? Este modelo de megafactorías porcinas, avícolas, de feedlots, es el caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo, ¿no? Si en el siglo XXI hemos enfrentado distintas epidemias, han sido centralmente enfermedades zoonóticas transmitidas de animales a seres humanos, que tienen mucho que ver con esa degradación ambiental en general, con el tráfico de la fauna silvestre y con la intensificación productiva animal a partir de este modelo de megafactorías porcinas, en un momento en que justamente en plena pandemia el gobierno nacional había anunciado, ustedes recordarán, este plan para generar las 25 megafactorías porcinas para generar carne de exportación a China. Entonces ahí abordamos centralmente también la discusión de las megafactorías porcinas, abordamos la discusión de las AgTech, ¿no? El desembarco de las tecnologías 4.0 aplicadas a la agricultura, que hicieron su aparición con fuerza también en el contexto de la pandemia, y la aprobación de consecuencias muy importantes del primer evento de trigo transgénico en nuestro país y a nivel global justamente en ese contexto. Entonces esos 3 temas los abordamos como amenazas justamente a la soberanía alimentaria en seguimiento a un trabajo excelente que había hecho Fernando con anterioridad, abordando a fondo esas cuestiones, pero al mismo tiempo abordamos la cuestión de las falsas soluciones, ¿no? Como decía Fer, y cómo el sistema de agronegocio, frente al reclamo colectivo cada vez más fuerte, se va reayornando, va cambiando el ropaje, va cambiando el discurso para mantener su unidad de negocios intacta, pero cambiando algunos maquillajes, ¿no? Se pinta de verde y ahora empieza a hablar, por ejemplo, de agricultura de precisión, ¿no? Empieza a hablar de esto que decíamos de las AgTech, ¿no? Supuestamente con estos drones, estas últimas tecnologías vamos a utilizar menos agrotóxicos, ¿no? También con este viraje de las grandes empresas químicas hacia la producción de productos en vez de síntesis química, de origen biológico. Entonces Bayer empieza a invertir en empresas de productos de origen biológico, lo mismo hace Syngenta, es decir, empiezan a virar su cartera de negocios para monopolizar el mercado de productos de origen biológico, ¿no? Entonces, y de esa manera dan la discusión sobre los términos de agroecología. Si ya se habían apropiado el término sustentabilidad, ahora encontramos que la agroecología que defendemos como paradigma de la soberanía alimentaria entra en disputa, porque APRESID, porque Syngenta, porque BASF empiezan a hablar de agroecología y nos quieren hacer creer que si hacemos monocultivo con productos de origen biológico de Bayer o alguna filial de Bayer para destinarlos a la exportación, a partir de ese paquete tecnológico determinado estamos haciendo agroecología. Y por eso hoy más que nunca encontramos la necesidad de decir qué entendemos por agroecología, y por eso decimos es un modo de vida, es una ciencia, es una práctica, un movimiento que va mucho más allá de la sustitución de un paquete tecnológico de síntesis química por otro de origen biológico, ¿no? Que tiene que ver con un sinnúmero de otros principios que van más allá de esa mera sustitución química, ¿no? ¿Pato, algo más? No sé, creo que tenemos 10 minutos, por ahí si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario al compañero. Una pregunta. Primero abordo la primera parte y le dejo la segunda para Fer. En la primera, esto de, gracias por la intervención, porque nuevamente traes esto de, es necesario recurrir a este paquete tecnológico para alimentar al mundo, ¿no? Este es otro de las ideas tan fuertes que acompañan al modelo dominante, ¿no? Y esto viene en la mano de la introducción, primero de los agrotóxicos, ¿no? Con la Revolución Verde.
necesitamos semillas de alto rendimiento con su paquete tecnológico asociado en los años 60 de los agrotóxicos para alimentar al mundo, ¿no? Y luego en los años 90 hicieron su desembarco los transgénicos, nuevamente con la misma promesa bajo el brazo. Es necesario recurrir a los transgénicos para producir más, para alimentar al mundo. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay que alimentar a todo el mundo? Sí. ¿Hay algún fin más loable que ese? Sí. Ahora, si supuestamente esa era la finalidad que seguía la revolución verde o la revolución biotecnológica de los transgénicos, fracasó. Porque después de 25 años de la introducción de los transgénicos, perdóname, voy a responder. ¿Por qué? Porque en primer lugar no han logrado alimentar al mundo. Acá traemos las estadísticas de cómo el hambre del mundo no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado, ¿no? Y hay varios materiales justamente publicados por la Fundación que dan cuenta de esta tremenda crisis alimentaria que tenemos hoy bajo este modelo. Perdóname, déjame terminar y ahora te devuelvo la palabra. Pero déjame terminar, porque no terminé la respuesta. Te devuelvo la palabra ahora, déjame terminar. Segundo lugar, bajo este modelo, un tercio, reitero, un tercio de todo lo que se produce se echa a perder. Es decir, no llega a la boca de quien lo necesita. Tercero, estamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas, 12.000 o más. 12.000 era la estimación que había hecho la FAO en el año 2000, estamos en el 2022. Entonces, no es un problema de producción, de qué cantidad estamos produciendo, sino el hambre hoy es claramente un problema de distribución. ¿Cómo hacemos para que los alimentos lleguen a las bocas de quienes lo necesitan? Y en cuarto lugar, como decía Fer, y esto lo demostramos en cifras, todo lo que produce el agronegocio no tiene por finalidad alimentar a nadie. Entonces, el 25% de todo lo que produce Argentina, de esos millones de toneladas que vos hablás, no tienen por finalidad alimentar a nadie, no es que va a alimentar a África, va a llenar a tanques de nafta a través de los agrocombustibles, va a llenar a materiales de la agroindustria en esta tecnología 4.0, porque nos quieren hacer pensar que ahora la revolución industrial 4.0 va a estar en los campos, donde los campos van a producir la materia prima, la fibra para la industria 4.0. Entonces, no tiene por finalidad alimentar a nadie. Entonces, por todas estas razones, claramente que este modelo no alimenta a nadie ni está pensado para alimentar a nadie. Por el contrario, la agroecología tiene todo el potencial para producir alimentos para alimentar seres humanos. Y esto, reitero, no lo decimos Fernando y yo, sino que lo dice hasta la propia FAO, lo dice el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, lo dicen todas las agencias que hace tiempo vienen estudiando con detenimiento esta cuestión, ¿no? Sí, además de los agrotóxicos, mencionaba sí, creo que ya entendí. Me parece que la depende. Una cuestión es. ¿Puedo? Sí, un maíz de 3.000 kilos puede alimentar a un montón de personas, o puede un maíz de 15.000 kilos no alimentar a nadie. Sí, la matemática te va a alcanzar para analizar una parte. Te cuento si querés que... Sí, yo nací en el campo también. Abrimos la palabra a otras intervenciones, ¿sí? Porque si no es como que monopolizamos la discusión. Sí, una cosita con respecto a los transgénicos. No quiero abusar de que tengo un micrófono y el compañero no, pero me parece que no me está escuchando. No. Eso lo tomo, no estamos proponiendo reducir la producción. Lo que estamos proponiendo es cambiar la matriz de producción. Que vos tengas el 60% de la superficie cultivada de tu país destinada a un solo monocultivo, es un sistema absolutamente frágil. Si le agregás el maíz y el algodón, el 80% de la superficie cultivada de tu país, de mi país, de nuestro país, está destinada a 3 cultivos que no están ahí para atender nuestras necesidades alimentarias, sino que están ahí para generar divisas de exportación. Y por eso decimos que, lo que estamos planteando en el libro es que no se va a salir de este sistema dominante de la noche a la mañana, sino lo que estamos planteando es la necesidad de discutir una transición
¿Cómo hacemos para diversificar nuestra matriz productiva, para generar alimentos sanos, seguros, soberanos, para alimentar a nuestro pueblo y también para compartirlo con otros pueblos y otros mercados que los van a demandar? Porque el mundo también está cambiando. Por ejemplo, la Unión Europea ya empieza a establecer otros controles a la producción argentina porque quiere alimentarse de otra manera. La propia clase media china está queriendo alimentarse de otra manera. Entonces, la verdadera inserción inteligente argentina en el mundo no es seguir exportando esto que estamos exportando hoy con nulo valor agregado, con devastadoras consecuencias en los territorios, enfermando a la gente en el campo y en la ciudad, destruyendo nuestros bienes comunes naturales, destruyendo el suelo, el aire, el suelo, los bosques, las selvas, los humedales, para generar ganancias para unos pocos, ¿sí? Sino diversificar la matriz productiva para producir alimentos sanos, seguros y soberanos, para alimentar a nuestro pueblo y generar divisas de calidad cuidando nuestros bienes comunes naturales. ¿Podemos hacerlo? Claramente que podemos hacerlo. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, sino que tenemos que asumir esa dimensión de una transición hacia eso que soñamos. Ahí la compañera quería... Sí, ahí dijiste algo fundamental. La dimensión de la relación de los agronegocios con el trabajo es todo un tema, y la verdad que los números son muy elocuentes. Es el sector de la economía que más precarización laboral y explotación tiene, explotación vinculada a esa informalidad, el uso de agrotóxicos y demás. Desde nuestra perspectiva, se sale con el acceso a la tierra a la clase trabajadora en sentido amplio, a las familias campesinas en principio, a la juventud campesina que tiene la cultura del trabajo y de la producción, que pueda claramente y masivamente volver a la tierra, y que no se limite solo a eso, sino que a quien desee acceder a la tierra para aprender a producir alimentos también. Esa es una de las cuestiones. La realidad es que en muchos planos y en muchos territorios estamos muy complicados con esto que vos decís, que es la contaminación de los suelos. Una de las cuestiones fundamentales de la agroecología, del pensamiento científico y no científico también de la agroecología, es trabajar en sistemas frágiles y en sistemas con el concepto de resiliencia a cambio climático, a situaciones de empobrecimiento de suelo. Para bien o para mal, los campesinos y campesinas, las familias han sido desplazadas desde hace varias generaciones a las tierras menos productivas y han podido hacer literalmente un alimento de primerísima calidad, como es, por ejemplo, la leche de cabra, literalmente también de la piedra. En cada situación particular habrá que evaluar cuál es el problema y evaluar cuáles son las soluciones técnicas. La caja de herramientas de la agroecología tiene mucho desarrollo, se necesita investigar muchísimo más. También es importante que el plano de investigación trabaje con claridad, con objetivos específicos y con equipos de trabajo y con todo lo que tiene que tener, con las condiciones para desarrollar el conocimiento puntual que se necesite, asumiendo la complejidad de las situaciones y de las problemáticas. Yo me animo a decir que en cada ecorregión de la Argentina, que es un país amplio y diverso, ya hay semillas de agroecología, de soberanía alimentaria, de las cuales aprender. Entonces, quizás ante un requerimiento puntual, técnico, haya que recurrir a las universidades o al conocimiento académico de otros países, pero para el trazo grueso, para
lo más grueso que es lo más importante de la transición esta que decía Marco a la agroecología y soberanía alimentaria. En mi opinión hay que hablar con las familias y organizaciones que producen en cada territorio. No me animo a generalizar porque nos pusimos ese objetivo ambicioso de hablar de Argentina con la complejidad que tiene, ¿no? de diversidad de climas y de culturas y de suelo y de situaciones productivas. Y complemento una cosita, también el libro, un poco en respuesta a tu pregunta, es una invitación también a qué podemos hacer colectivamente para sostener este cambio de paradigma, ¿no? Dos paradigmas en pugna, uno dominante, hegemónico con fuerza, otro que le plantea una antítesis de abajo arriba que se está construyendo, que va delineando sus contornos. ¿Qué podemos hacer individual y colectivamente? Lo primero, en tanto trabajadora, también tenés la posibilidad de comer, digamos, sos comensal, ¿no? Entonces decimos siempre, en la siguiente cena podemos contribuir mínimamente a la transformación de este modelo, ¿no? Y siempre damos este ejemplo. Si yo en la cena que vamos a compartir hoy, vamos a un supermercado y compramos un ultraprocesado, estamos alimentando con nuestro módico poder de compra como trabajadores a ese sistema dominante, ¿no? Al agronegocio con toda su cadena y al supermercadismo como forma dominante de comercialización, ¿no? Si por el contrario recurrimos al nodo de la UTT, solo por dar un ejemplo de los tantos que hay en todo el país, para la compra del bolsón de frutas y verduras agroecológicas producidas por esa organización campesina, sostenemos con nuestro módico poder de compra la agricultura familiar campesina indígena, el arraigo territorial, la economía social y popular, ¿no? Entonces, tomar a ese acto de comer en su dimensión política, ¿no? Podemos dinamizar uno u otro sistema alimentario, y siempre acá está el maestro Carlos Carballo que nos dice: lo que no logren transformar los comensales no lo va a transformar nadie. Entonces, un eslabón absolutamente fundamental. Lo segundo es que creemos que no alcanza solamente con reapropiarnos del evento alimentario, hacerlo íntimo y tornarlo político, sino que también somos miembros de una comunidad política. Entonces, interpelarnos en tanto miembros de esa comunidad política para pelear políticamente, colectivamente, por esas políticas públicas que nos van a llevar hacia ese sistema que soñamos, que es el de la agroecología de base campesina y la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, si la UTT está reclamando acceso a la tierra, esto nos interpela en tanto miembros de una comunidad política, porque no es solo un reclamo sectorial de los compañeros trabajadores que buscan tener acceso a la tierra en la que están produciendo nuestros alimentos, sino que también está en juego una forma de producir los alimentos. Si esos compañeros, esas compañeras tienen acceso a la tierra a través de la ley por la que vienen peleando por lo menos desde el 2016, pero en realidad la reivindicación es muy anterior, nosotros también salimos beneficiados, porque la posibilidad de que esas compañeras, esos compañeros, al tener tenencia segura a la tierra, puedan hacer una transición agroecológica es mucho mayor a que la que pueden hacer hoy en contratos leoninos de explotación y de locación, que hacen que ni quieran ni puedan plantar un frutal porque no saben si al año siguiente tienen que abandonar esas tierras. Entonces, interpelarnos en tanto miembro de una comunidad política, es decir, acá nosotros nos tenemos que organizar, tenemos que poner el cuerpo para pelear para que esa ley que sea una realidad, porque beneficia no solo a esa organización campesina, a la agricultura familiar en su conjunto, sino que nos beneficia a todos, porque es una medida en la dirección correcta hacia la soberanía alimentaria. Por el contrario, si nos vienen a anunciar una megafactoría porcina o nos vienen a anunciar una AgTech, tener las herramientas, y el libro ofrece esas claves para decir: esto viene a profundizar aún más este modelo agroindustrial dominante, no lo queremos, lo resistimos, y por el contrario demandamos estas otras cosas, ¿no? Esa es un poquito la apuesta humilde de este cuadernillo que hoy les ofrecemos. Gracias. Bueno.